recordar lo que es la filosofía de estos talleres que estamos dando, ¿no? Son 7 talleres y en cada una de estas sesiones, 7 sesiones, perdón, de nuestro taller, y en cada una de estas sesiones estamos explorando un problema y la idea de este problema es que lo trabajemos de manera individual y cuando creamos que tenemos una solución, pues se lo podemos compartir a nuestro tallerista y él nos va a ir guiando y vamos a ir extendiendo este problema y después de un rato que ya todo el mundo tuvo chance de pensarlo, vamos a irlo discutiendo entre todos y pues la idea es que ustedes tengan esta experiencia de resolver el problema y que después lo puedan ir a aplicar con sus estudiantes y estas experiencias que ustedes puedan tener de una sesión a otra, tal vez tuvieron chance de aplicárselas a sus chicos, son muy valiosas que las compartan con nosotros también, porque pues podrían tal vez ya al ustedes replicarlas, se encuentren con alguna duda o encuentren alguna solución de su estudiante que le pareció interesante o no sé, ¿no? Este tipo de cosas nos interesa mucho y pues recordemos esta filosofía de trabajar en el problema, extender el problema, discutir el problema, abrir la mente para otras soluciones. Sí, tal vez lo que se me ocurrió a mí fue una cosa y lo puedo compartir y a mi compañero no se le había ocurrido. Y pues también como escuchar a los demás, eso nos va a abrir como un panorama de la solución a los diversos problemas. ¿Sí? Entonces es muy importante para nosotros que cuando estemos en grupos pequeños tengan una participación activa, porque así vamos a poder ver cómo seguir trabajando, ¿no? O sea, si está el problema y ustedes tienen alguna idea, no teman que se pueden equivocar o así, no, yo no, mejor espero a que mis compañeros lo digan porque tal vez mi idea no es buena. No, aquí se trata de que podamos explorar en las ideas. Sin darnos como que nos dé pena equivocarnos, ¿no? Podemos aprovecharnos de un error para ir de ahí creciendo y encontrar una solución. Va a ser la idea. Y esto pues contagiárselos a mis estudiantes también, ¿sí? Para que no teman de equivocarse, para que no teman creer que solo los más buenos pueden eh, resolver los problemas de matemáticas, sino pues todo el mundo, como tener la mente abierta para que cuando se me presente a mí un problema, si tengo una idea, puedo exponerla y a lo mejor de ahí si iba por un camino erróneo, darme cuenta yo, sin que me señalen, no, no, por ahí está mal, sino pues dadas las hipótesis y el problema, ver si lo que estoy proponiendo va por buen camino o a lo mejor estaba entendiendo mal el problema. Entonces es súper importante que ustedes hablen con nosotros, con sus talleristas, usen los medios que tenemos, o sea, el Classroom está abierto para las discusiones, interacción con ustedes, usen el grupo de WhatsApp. Siempre al final de la sesión se deja una tarea porque pues no es suficiente el tiempo y también para que ustedes vayan practicando en sus casas, en sus escuelas, con sus compañeros. Y pues nos interesa mucho que nos comenten, nos compartan, nos hablen de lo que ustedes han podido trabajar en estos días, ¿sí? A mí me gustaría comentar, yo doy clases en sexto de primaria de matemáticas y los 3 grados de secundaria, es una institución pequeña aquí en Silao. Yo nada más tuve la oportunidad de implementar con los jóvenes de tercero de secundaria lo que fueron los ejercicios de calentamiento, lo que nos dieron como ejercicios de calentamiento. Me sorprendió mucho, es un grupo pequeño, es un grupo de jóvenes que están interesados, que quieren ir un poquito más allá, no fue el grupo en total, son como 10, 12 jovencitos de tercero de secundaria, nada más estos ejercicios de calentamiento, y me sorprendió la simpleza. Creo que cuando los estaba resolviendo yo era como más, no sé, obtusa a lo mejor para resolverlos, o le buscaba mucho la trampa a los ejercicios y la claridad y la sencillez con la que los chicos realizaron los ejercicios me sorprendió, me dejó maravillada. Desafortunadamente tuve que suspender la realización, se llaman también círculos matemáticos, la intención es implementarlo con los grupos desde sexto de primaria hasta tercero de secundaria, porque estamos en evaluaciones mensuales, entonces ahorita se suspendió para que los chicos se dediquen a estudiar, pero están demandándome incluso que quieren más, que quieren más, que quieren más. Entonces creo que empezamos con muy, muy buen pie. Las sesiones se están grabando en Zoom, tenemos estas reuniones por la tarde en Zoom y pues me estoy quedando con toda
la evidencia de este trabajo. Me falta implementarlo en el resto de los grupos, pero la experiencia ha sido muy rica en lo personal. Entonces estoy esperando a ver cómo reaccionan ante los nuevos desafíos que se les van a poner. Perfecto, qué bueno que está funcionando, maestra. Ojalá que los siguientes ejercicios les sirvan también para tener más ideas y ojalá que pronto también puedan tener el libro para que esto les dé todavía mucha más información que puedan poner con sus alumnos. Pues si alguien quisiera también y alguien puede, estaría muy bien que lo fueran poniendo en práctica con sus alumnos, porque les digo, el chiste es que no se van a quedar solos, que a lo mejor si a alguien le parece difícil esto, no los vamos a dejar, vamos a estar ahí siempre y estamos ya desde ahora, ¿no? En el chat, como les decía Carmen, en el grupo, por aquí, por este medio y siempre lo que quieran en el classroom. Entonces, eso es lo que queremos, que se sientan acompañados y que lo pongan en práctica, porque nosotros también queremos ver cómo reaccionan los chicos. Y sí, una cosa importantísima es no tenerle miedo a veces a no tener la respuesta correcta como profesor. A veces uno puede plantear hasta un problema que no sabe la respuesta y uno no debería de tener miedo, porque la verdad es que los chicos tienen una frescura en sus respuestas que sí, como la maestra bien lo observó, no necesitan de mayor explicación. Estos problemas tienen esta lindura, ¿no? Que no requieren una técnica muy difícil ni muy establecida. Pueden usar todas las herramientas que tengan a la mano. Claro, entre más conozcan, pues mejor lo podrán resolver. Pero no, aún así no se necesita básicamente muy poco. Entonces, esa es la ventaja de estos problemas, que todo el mundo los puede afrontar y nosotros no tenemos que saber toda la verdad, ni tenemos que tener la respuesta única. Si es de que nos sintámonos libres como profesores por algo, de no tener que ser siempre el diccionario que todo lo sabe, la enciclopedia. Entonces, siéntanse ustedes también libres de que esto les parezca difícil y probablemente uno de sus alumnos tendrá la respuesta a lo mejor más sencilla o más fácil de entender. Bueno, pues entonces nos vamos a ir a grupos pequeños. Toda la sesión trabajaremos así. Nos volveremos a encontrar al final para terminar. Y pues les deseo mucho éxito en la sesión de hoy. Y Lili, si nos puedes mandar a grupos, por favor. La actividad con la que vamos a revisar, que bueno, pues que fue con la que se quedaron la clase pasada, acuérdense, ¿no? Era la de las ovejas glotonas, ¿no? Entonces, teníamos una oveja que se comía todo, ¿no? Alrededor. Y pues, dependiendo de cómo la amarraran, pues iba a dibujar en el pasto pues determinadas figuras, ¿no? Respecto a cómo es lo que se iba comiendo, ¿no? Entonces, me avisaron que se habían quedado, porque yo no estuve en ese taller pasado, pero bueno, nos dijeron, se quedaron en estas preguntas, ¿no? Acuérdense, ¿no? Tenían el cuento de que Eva y Santiago pues colaboraban ahí con las ovejas. Entonces, aquí, ¿no? Decía, una vez que Eva logró amarrar la oveja de manera que dibujara el semicírculo al comer, Santiago y ella decidieron cooperar entre ellos para atar ovejas de forma que al comer dibujen las siguientes figuras, ¿no? Entonces, bueno, no sé si todos entre ustedes lograron construir el semicírculo. Pues bueno, me pueden contestar o en el chat o bueno, poniendo su micrófono, por favor. No podemos avanzar y entonces, bueno, a ver, veo aquí que algunos ya pusieron sus respuestas. No, más bien ahí alguien dibujó un puntito. Bueno, entonces, bueno, yo lo que quería saber es la pregunta, ¿no? La pregunta aquí y que quisiera que al menos uno de ustedes me responda es si pensaron cómo hacer el semicírculo, ¿no? Acuérdense que el problema, ustedes tenían una oveja, voy a dibujar aquí, espero que
Entonces, esta es la oveja, ¿no? Un poco chistosa, ¿no? Entonces, bueno, ella estaba amarrada con una cuerda, ¿no? Entonces, aquí hay una estaca y una cuerda, ¿no? Entonces, por ejemplo, ella va a comer todo, ¿no? Entonces, si está aquí así, esta sí lograron saber qué figura, si la ven desde arriba, aquí está la estaca, esta es la cuerda, ay, bueno, más derechita, y aquí está nuestra oveja, ¿no? Estamos viéndola desde arriba, y entonces ella, pues bueno, ¿qué figura se va a formar aquí? Pues lo que tenemos, ya la habían resuelto, era la primera, entonces lo que vamos a formar es un círculo, ¿no? Ay, más bien, déjenme por ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque esta ovejita, pues bueno, esta cuerda, pues no siempre está tensa, ¿no? Entonces ella va a comer todo lo de aquí adentro, ¿no? Pero hasta aquí está tensa, ¿no? Y entonces de aquí ya no puede salir. Y entonces se va a comer todo lo de aquí, ¿no? Entonces la figura que se forma al amarrarla de esta forma es un círculo, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿no? ¿De qué manera, cómo se debe atar a la oveja para que, pues, formen un semicírculo? Bueno, primero la del semicírculo, ¿no? ¿Alguien lo pensó o alguien sí lo resolvió? Yo tengo una opción. Así, puedes, ya lo vi, ya están aquí en el chat. A ver, bueno, déjenme leer este mensaje y ahorita le doy la palabra a Héctor. Dice Gustavo, pienso que para la semicircunferencia se puede tener una estaca fija que ocasionaría que se hiciera una circunferencia y enfrente un tubo por el cual se puede recorrer en forma lineal y así se podría hacer un semicírculo. Les muestro una imagen. Ya estoy viendo ahí tu... ok, veo al poste. Ajá. ¿Sabes qué? Mira, lo que puedes hacer para no estar poniéndome el cuaderno ahí frente a la cámara, porque luego no se aprecia muy bien, es justo esta plataforma de Pear Deck. Tú puedes, por ejemplo, compartir tu pantalla. Entonces pones compartir pantalla y aquí mismo, bueno, esto es como de Zoom, ¿no? Entonces aquí mismo tú puedes, darle anotar, justo como lo que yo estoy haciendo, y hacer tu dibujo, ¿no? Y nos explicas. Entonces te voy a dejar de compartir pantalla yo para que tú puedas compartir pantalla. O más bien creo que ya puedes compartir pantalla. A ver, dale compartir pantalla y a ver qué pasa, ¿no? Les decía, es que no lo tengo dibujado, entonces no lo podría compartir. Viene siendo la pura imagen. Ya, porque bueno, te decía compartir pantalla, compartieras tu pantalla y las opciones que da Zoom es de anotar y podrías hacer dibujitos, ¿no? Con el ratón. Pero bueno, si no se puede, pues bueno, no pasa nada. Entonces, a ver, muéstranos tu dibujo. Ok, está muy chistoso. Entonces, comparto mi pantalla. Ándale. Entonces, bueno, la idea del compañero es, pues bueno, ya que ustedes saben hacer círculos, pues bueno, yo dibujo un círculo, ¿no? Y es lo que dijo, bueno, pongo a la oveja a hacer un círculo, ¿no? Como ya saben. Y luego, ¿qué más? Entonces, bueno, vamos a ponerle el centro, ¿dónde está el centro?
up. No, aquí. Ahí lo ponemos, ¿no? Ahí se supone que está el centro, ¿no? Entonces, ahí está el centro, ¿no? Y entonces ahora lo que dice el compañero es, voy a hacer, no un rectángulo, es que esté más bien. Esta figura, bueno, hagan de cuenta que, bueno, ya sé qué es lo que voy a hacer. Voy a hacer esto. Si sigo como lo que decía Gustavo, si era Gustavo, ¿verdad? Dime si es más o menos lo que hiciste tú. A ver si me alcanzan a escuchar. Uh-huh. Bien, donde está el punto superior, ajá, ese que quede a la misma orilla, bueno, donde termina la circunferencia. Ok, ajá. Donde termina la circunferencia. Y también la del otro lado igual, o sea, donde termina del lado derecho, digamos, ahí hacia la derecha. Ahí por ahí. Bueno, un poquito más atrás para que alcances a hacer ahí. Por aquí. ¿No? Entonces, sí, o sea, a la altura de tomo este punto de referencia y pones aquí las estacas, ¿no? Entonces voy a borrar esto. Entonces, eso dices, bueno, yo tengo aquí mi círculo, pongo aquí las estacas y luego, ¿qué es lo que pasa? Donde están esos dos puntos, hay un tubo, pero se puede recorrer o sea, para que se recorra la cadena. Entonces, o la cuerda que tenga. Que hay un riel, ¿no? Se puede recorrer para los dos lados. Hay un riel que puede ir para allá y para acá. Y se puede recorrer para los dos lados. Exactamente. Entonces, tanto para abajo como para arriba, ¿no? Y entonces aquí está la oveja, ¿no? Sí. Y entonces tú dices, bueno, como se puede ir para acá y como se puede ir para acá. Estaría dentro, ¿no? Bueno, para acá también se puede ir, ¿no? La oveja. Más bien, para que sea medio círculo, ahí donde se está dibujando la oveja, perdón. La oveja, ahí va donde está el punto en el centro de esa oveja, ahí sería una estaca para que pueda ser medio círculo nada más. Entonces, aquí tú dices, aquí, bueno, aquí ya estaba una estaca, ¿no? Y entonces, sí. A ver, lo voy a volver, voy a borrar mi oveja. Nada más existen ese tubo y la estaca. Entonces está este tubo que tiene un riel y aquí está la oveja, ¿no? Sí, ahí, así. Pero también tiene una cuerda desde el centro de la circunferencia. De ahí, ajá. Así ya únicamente va a poder hacer media circunferencia. Perfecto. Entonces, justo, ¿no? De hecho, la que habíamos, cuando uno amarra a la oveja de tal manera que está aquí, ¿no? Esto, nada más, sin el círculo, ¿no? Cuando lo tienes amarrado así. Hace el círculo, hace medio círculo. Pero si esto se puede mover, acuérdate, esto se puede mover para arriba y esto se puede mover para abajo. Entonces, cuando se puede mover para arriba... al recorrerse hacia los lados... Ajá, ¿te escucho? Al ir hacia los lados únicamente quedaría media circunferencia. No alcanza, o sea, no queda... No alcanza se oye, Gus. A pasar del otro lado gracias a ese tubo que se déjenme tubo. Es decir, únicamente se podría recorrer formando media circunferencia, quedaría como si fuera el diámetro de manera paralelo al tubo. Así, por eso queda medio círculo. Sí, pero ya juntando primero el círculo con esta, pero yo lo que quería primero ver
es que, bueno, esto se supone que lo vieron la vez pasada, es que cuando yo tengo a mi oveja atada de esta manera, en este riel, o sea, esta cosita se puede Se mover puede para arriba o recorrer. se puede Ajá. mover para abajo. Exactamente. Cuando yo tengo a mi oveja así, ¿qué figura se forma? Y es la que yo estaba intentando dibujarles con rectángulos, pero no me salió. Entonces queda algo así, ¿no? Estas son rectas. Formaría un rectángulo. Es como un rectángulo aquí, Sí, pero con el apoyo de la pero justo, del, ¿no? Cuando del están aquí en estos puntos, cuando están aquí en estos puntos, aquí ella puede dibujar un círculo, ¿no? Porque cuando está en el extremo, ella puede ir para acá y ella puede ir para acá. Y esto también es un círculo. Y esto también es un círculo, ¿no? Entonces sería un círculo, luego aquí un rectángulo y aquí otro círculo, ¿no? ¿Por qué? Porque las estacas están aquí. Y esto es un riel y la oveja puede irse para acá. Y cuando está en el extremo, ella puede también irse para acá, pero nada más en círculo aquí, ¿no? no creo que pueda, porque con la que está con la estaca que está en el centro de la circunferencia, no permite que pueda desplazarse para hacer esos círculos. Pero bueno, este es el caso nada más en el que estoy aquí, nada más. ¿Ok? Estoy viendo primero el caso particular de este. Entonces, todos están de acuerdo en que en este caso particular llego a esta figura, ¿no? Es como un rectángulo con unos medios círculos en los extremos. Sí. ¿Ok? Entonces, el compañero dice, bueno, si yo quiero un medio círculo, En los extremos. tú dices, bueno, voy a hacer esta figura, pero también con el círculo, ¿no? ¿Y qué es lo que va a pasar? ¿No? Esto lo voy a borrar. Pero dices, tú lo que me decías es que tenías que amarrar, creo que aquí más bien es el problema de cómo amarramos a la oveja, ¿no? Porque, pero sí todos están como que viendo que, por ejemplo, cuando yo voy a interceptar mi figura, que era el rectángulo como con justo, ¿no? Voy a borrar esto. Entonces, si yo pongo, Sí. exacto, ¿no? Entonces yo tengo así, así, y luego los circulitos que decía que se formaban por aquí. Ay, es que no me gustan estos círculos porque yo no tengo control del centro, entonces... Eso no se alcanzan a hacer los círculos Tú por dices los que no, postes que ahorita ya vamos tiene. a ver, entonces ahorita vamos a ver, ¿no? Y bueno, eso también depende como mucho de... Ay. Bueno, ahí está. Porque en Entonces, el bueno, poste que está en el centro, perdón, ajá, te escucho. Tú tienes el aquí poste una que está en el estaca centro, y tienes aquí, ¿dónde está? Aquí en el centro, ¿no? Entonces tienes aquí uno de acá, otro acá, y este de aquí es tu riel, ¿no? no, Tu riel, o tú dices, lo hago más a la derecha, luego más a la izquierda, pero a ver, vemos qué pasa con esta, ¿no? Si estoy a aquí, ver, por eso quería que es que, compartieras pantalla. Para que todo fuera, ajá, para que tú hicieras los dibujitos. Entonces, porque si así tú me dictas solista. dime si puedes compartir pantalla o no. Bueno, Entonces, bueno, a ver, aquí tienes. Y tú dices, bueno, no, esta no, sino que voy a hacer, línea no. ¿cuál es como tu problema con Ahí, esto? sí, ¿Dónde lo pondrías? Dime dónde pongo las otras dos estacas. espérame. Hasta aquí estábamos de acuerdo, ¿no? De que el rectángulo que tenía que dibujarse estaba así, ¿no? Que tal vez hasta aquí, ¿no? Tú decías, ¿no? Bueno. El morado es el riel. Y el azul es la cuerda de la oveja.
Entonces, la cuerda de la oveja, si está aquí, dices, bueno, tiene que poder llegar hasta acá, ¿no? Pero tú dices, bueno, también la tengo que atar. Tú dices que o sea, lo que tú me habías dicho es que la oveja tiene que estar atada de dos partes, ¿no? Pues bueno, estamos de acuerdo hasta aquí todos que este es el riel. Aquí está el del riel. Este se puede ir para arriba, este se puede ir para abajo. ¡Ah, súper! Creo que ya, ahí estás. Te dejo que continúes. Si puedes poner tu micrófono y decir qué es lo que estás haciendo, por favor. Sí, esa línea que puse, ahí sería el riel. Ah, ok, ese es tu riel. Así, sí. Y así no permite que se pueda, que pueda seguir avanzando más que en línea recta. Ahí se hace la orilla de la media circunferencia. Ajá. Y al estarse recorriendo, el punto que está, bueno, el poste que está en el centro de la circunferencia no permite que haga las orillas otros círculos que mencionan hace rato. Ese es mi pensar. ¿Puedes dibujar cómo es que está amarrada la oveja? Sí. Ahí serían, ¿me escuchan? Ajá. Ahí serían los dos postes, aquí y acá. Y Los así azules que acabas de poner. Ajá. sí, y así no alcanza más que a llegar a esta línea recta. Y la circunferencia depende del poste que está en el centro de la circunferencia. Por eso, así queda medio círculo. Eso creo yo. Pero no me has dicho cómo amarraste, entonces, bueno, lo que yo quería saber es, bueno, aquí tienes y aquí está el riel, ¿no? Lo voy a poner de color negro. Este es el riel que se va de arriba y hacia abajo, ¿no? Y tú dices, bueno, la oveja Queda en el centro de esas dos está aquí. líneas. Y entonces el largo de La oveja. Sí. Ajá. El largo de la cuerda de la oveja es la mitad del radio de la circunferencia, ¿cierto? ¿Tienes aquí el radio Sí, R? bien, no, es el radio completo. El radio completo. Sí. Entonces hasta acá llega la oveja. Entonces, sí. Ella, cuando esté así, ella va a dibujar acá otro círculo, ¿estás de acuerdo? Pienso que puede llegar hasta... Sí, hasta ahí. Sí, cierto, le faltaría una parte. Lo que yo te estoy diciendo es que si le pones la mitad y aparte tienes otra estaca acá y otra cuerda de otro color rosa, por ejemplo. Hay dos cuerdas, la rosa y la negra, ¿no? Eso es lo que tú creo que me estabas diciendo al principio, ¿no? Era completa, pero sí me faltaría una parte. Tiene razón. Ah, ok, exactamente. Entonces, por eso te digo que entonces, ¿cuánto tiene que medir la cuerda? Entonces, nada más hay una cuerda. ¿Cuánto tiene que medir la cuerda? Lo que mide el radio. Yo pensaba que lo que medía el radio. Yo digo que es lo que mide el diámetro. Sí. Ah, sí, es cierto. ¿No? Porque si agarro lo que mide el diámetro, ¿qué es lo que pasa, no? Entonces, ella va a comer todo esto. Sería la mitad, ¿verdad? Espérame. Pero yo lo que quiero es que, yo quiero medio círculo, ¿no? Entonces, media circunferencia. Pero si yo la tengo atada aquí, ella me va a comer también, ¿qué es lo que me va a comer? Todo esto, ¿no? También, sí. Todo esto me lo va a comer. Sí, no, ya no. Y al final de cuentas, pero lo que me comió,
o sea, esto que aquí está, como que se lo comió doble, ¿no? Ahora, yo lo que quiero más bien es que solo se coma esto. Y yo ya tengo más o menos estas figuras. Entonces, ¿dónde quedó la ovejita? Ahí. Entonces, esta era la estaca 1, la estaca 2, la estaca 3. Este era mi riel. Y y bueno, a partir de estas dos figuras, del círculo y de que, ¿cómo quieren que le llame? A le ponemos un nombre, ¿no? Que será como... Círculos exteriores. Yo le veo cara de... Sí, un cilindro. Cilindro. No, más bien yo le veo cara de... ¿Cómo se llaman estas pastillas? Que están así. ¿Cómo no, Como pastilla. Vamos a ver lo que es. Vamos a llamarle pastilla, ¿no? A la pastilla. Entonces, yo ya sé dibujar círculos y sé dibujar pastillas. Entonces, y la pastilla es la que se me forma. La pastilla es esta, ¿no? Bueno, la voy a poner horizontal, ¿no? Como una pastilla de esas que se disuelven en el estómago, ¿no? Entonces, y el círculo, ¿no? Entonces, estas ya lo sabíamos hacer, ¿no? Y este es de a partir de así, porque ya se come esto. Y esta es la del riel, ¿no? Este es el riel, y aquí está la oveja. Y aquí se forma también un círculo, otro círculo, y también ella va a comer todo esto, ¿no? Entonces, ¿cómo le hago para con estas dos figuras yo obtener solo la mitad del círculo? Si quieren... Yo tengo mi opción, pero no es en base a ese detalle. Yo tengo mi explicación. ¿Espero? Héctor, a ver, vamos, Héctor, sí. Sí, porque se supone que ustedes lo tienen que resolver. Está bien. Antes de dibujar, si me haces favor, especifico bien todos mis detalles, todas las especificaciones. ¿Está bien? Bueno. Claro. Primero, voy a tener imaginariamente un círculo. Ese círculo le voy a trazar un diámetro. Y ese diámetro, yo necesito que la oveja o esté en una de las semicircunferencias o en la otra semicircunferencia, pero que no pueda pasarse de una semicircunferencia a la otra. Para eso yo recuerdo que, bueno, a reserva de que me equivoque, recuerdo que cuando empezamos a resolver estos problemas nos dijéramos que, creo que nos dijeron que disponíamos de todas las estacas que quisiéramos y creo que de cuerda. Sí, todas las cuerdas que quieran, todas las estacas que quieran. Ok, entonces yo lo que necesito es formar un murito como si fuera de corral, pero nada más necesito un lado. Entonces, ese lado va a ser un diámetro de la circunferencia. ¿Hasta ahí me expliqué? ¿Sí está bien claro? O sea, voy a tener la circunferencia y voy a poner un diámetro, pero un diámetro formado por estacas y cuerdas, de tal forma que sirva como si fuera el muro de un corral. Y eso me va a ayudar a que la oveja no se pase para un lado o no se pase para el otro. Esas dos cuerdas que acabas de poner ahí como tangentes, no, esas no van. Solamente no, el diámetro. Hasta ahí. Y acuérdate, ese diámetro está hecho por estacas y cuerdas, de tal forma que me garantizan que la oveja o está a la derecha o a la izquierda. Hasta ahí vamos bien. Ahora, ¿y dónde pongo las estacas? Ahí voy. Las estacas están, a ver, checa, las estacas están formando ese diámetro.
la cantidad de estacas que se requieran, si son 5, si son 50, pero me está formando una línea, Tú un dices, diámetro. aquí pongo varias estacas. Sí, y que la oveja no pueda pasar por en medio de las estacas. Pucha, ajá. Entonces hago ¿Estamos? una barrera de estacas. Sí, o si quieres de cuerdas, así como un tejido. ¿Hasta ahí vamos bien? Y segunda, ya para terminar, voy a poner una estaca fija en el centro de ese círculo y a la oveja le pongo una cuerda atada a esa estaca que está en el centro, que sea del tamaño del radio de esa circunferencia, pero la oveja solamente va a estar en un lado, no se puede pasar para el otro, Esa es muy, para la otra. ajá. Está Y ya bastante la suelto creativa. y empieza a comer y te va a formar una semicircunferencia. Perfecto. Tan, tan, Está muy hasta ahí. creativa esta respuesta. Me gustó esta respuesta porque es muy creativa. Porque dices, bueno, yo voy a formar una barrera de estacas de tal manera que la oveja no se pueda pasar por acá, ¿no? Entonces aquí Efectivamente. pongo una barda. Hiciste una barda, ¿no? De hecho, sí, ahí tenemos las ovejas ahí en la escuela. Entonces, Para sí, sí, acá como lo la hacemos. oveja no se puede pasar por acá. Exacto. La oveja no puede cruzar del otro lado Ajá. porque tenemos una barrera de estacas y entonces nada más va a comer esto. Esa respuesta es bastante creativa. El objetivo era Porque la sí, o sea, el semicircunferencia. objetivo es, ajá, me gusta esa respuesta porque es diferente completamente a todas las demás, ¿no? Entonces, bueno, Muchas podemos pasar a gracias. la siguiente. Muy bien, Héctor. Esa respuesta, perfecto. Ahora, un cuadrado. Entonces, acuérdense que nosotros ya podemos dibujar, pastillas, ¿no? Entonces, ¿cómo dibujaríamos un cuadrado? Yo quiero dibujar un cuadrado. ¿Y cómo le hago para que la oveja nada más me coma la parte de ella? ¿Qué estacas pongo en dónde y por qué? Y acuérdense, yo ya puedo, acuérdense, las píldoras, las voy a poner una horizontal y una vertical, las pastillas estas, o los como, como cilindros, planos, o como quieran llamarles, se formaban así. No me quedan perfectos, pero más o menos tienen esta idea, ¿no? Entonces, ¿cómo le hago para formar un cuadrado? Este cuadrado que está aquí. Está bastante sencillo. Con mucho más estacas. No. Ajá, bueno, Si fue olvídense de válido las antes, barreras. pues. Olvídense de las barreras de las estacas. Vamos a ver. Ustedes ya saben dibujar círculos y saben dibujar estas figuras, ¿no? ¿Cómo le hago? Que es como lo más natural. Bueno, Yo ya sé dibujar estas. A ver, alguien. si podemos echar mano del riel, como había dicho Gus, abusada. Vamos a suponer que tengo un riel de longitud L y la oveja la ataríamos, así, permíteme para especificar bien todos los detalles para que no dejar nada colgando ni no especificado. Un riel de longitud L. Entonces, yo a la oveja la amarraría con una cuerda. No miento, porque me va a dar las cabezales de ese riel me darían circulares. Yo lo que quiero es que sean de 90 grados. No. Déjame seguir pensando. Bueno, si yo, por ejemplo, les voy a dar una pista. Si yo, por ejemplo, yo ya sé dibujar estas pastillas, o bueno, estas cosas, ¿cómo le hago? ¿Dónde estarían los rieles y las estacas para que la oveja nada más me coma esta parte del centro? En las esquinas. De tal manera que como.
ajá, la pregunta es, 4 estacas en las esquinas. ¿ustedes dicen en las esquinas de aquí o o en dónde? Pero ¿qué pasa? Sí, ahí Porque De cada no, diámetro. porque si yo pongo una estaca aquí y la oveja se va para acá, ¿no? Y me va a comer algo de acá afuera. Yo quiero que me coma lo de adentro. Entonces acuérdense, yo De tengo hecho, aquí, de hecho yo tenía aquí ya mis estacas, sí, ¿no? Cuando dibujé estas, ¿no? Y los rieles, que son los morados. ¿Y qué es lo que pasa con mi oveja? Mi oveja, se puede ir ahí, para acá, se puede ir para acá, ahí estuvo, sí, y se puede ir para acá, y se puede ir para acá, ¿no? sí. Ahora, la pregunta es, solo dime de qué tamaño hago la cuerda, ¿no? Nada más de este tamaño, ¿no? Porque aquí esta se va a poder ir para arriba, se va a poder ir para abajo, se va a poder ir para acá, se va a poder ir para acá, y entonces lo que queda de intersección que se va a comer es este cuadradito, ¿no? No, pues es que ya lo hiciste. Bueno, ahora el siguiente es más, o sea, el siguiente, pues bueno, tiene que ser ya bien natural para ustedes. Es que quiero avanzar rápido porque esta no es la única actividad. Entonces, ahora, bueno, yo ya sé un cuadrado, ya sé dibujar pastillas, ya sé dibujar círculos y cuadrados. Cuadrados, como esos, que les llamaron como cilindros planos. Y círculos, cilindros planos, semicírculos y cuadrados yo ya sé. Ahora, ¿cómo tendría que yo hacer para dibujar un rectángulo? El rectángulo sería casi la misma figura que hiciste, nada más que las de las dos cuerdas en las que ataste la oveja. En el cuadrado que hiciste, las dos cuerditas eran de la misma longitud, y para hacer el rectángulo, Más largas. ahora una va a ser más larga que la otra, ligeramente un poquito más, Exacto. y ya te va a generar el rectángulo. Y hasta, no sé, la puedo hacer más Pero, delgadita, ¿no? Entonces, exactamente, ¿no? Entonces, voilà, entonces, bueno, aquí hay un semicírculo, aquí hay otro semicírculo. Perdón mis semicírculos, pero ya estoy harta de poner los otros que no me salen. Entonces, y bueno, este es el centro del círculo de acá, este es el centro del otro círculo, este es bueno, más bien quedan aquí, ¿no? Ay, el bebé. Y los rieles están aquí y aquí, ¿no? sí. Y con eso la ovejita se come lo de aquí adentro, ¿no? Ahora, bueno, esto estuvo bien sencillo. Ahora, bueno, acuérdense, yo ya sé dibujar rectángulos, cuadrados, círculos, semicírculos. Ahora, si quiero dibujar un triángulo, un hint es con puras pastillas, bueno, con puros cilindros planos. ¿Cómo van? ¿Alguien que quiera compartir qué es lo que ha hecho? Aunque te parezca ridículo, aunque ya te parezca ridículo, ya tengo el del hexágono y el ¿Ah, del sí? triángulo el equilátero, pero el del Súper, triángulo pues vamos no. rápido. No, ¿No? pero tengo un problema, o Bueno, sea, abusada, ¿eh? Fíjate, tengo ajá, el del hexágono, ya sé cómo el a ver, hexágono, pero no, y ya tengo el del triángulo equilátero, pero el del triángulo, de cualquier triángulo, ajá. no, pero esa es la base, pero de mis otros dos, No necesariamente, pues pero por ejemplo, ¿cómo lograste hacer el triángulo equilátero? A ver, pregunta. todavía no tengo mi idea y déjate planteo cómo va a ser lo del hexágono, que se supone que es el más difícil, pero prácticamente es
lo mismo. ¿Y qué El usaste? el hexágono simplemente lo vamos a formar haciendo del ejemplo anterior, que es el triángulo equilátero, 6 triángulos equiláteros. Sí, No. exactamente. ¿Y cómo hiciste entonces? Bueno, entonces, ¿cómo hiciste? Bueno, de Entonces, hecho, con, el del, con, con dos es suficiente, ¿no? Porque bueno, tú dijiste sí, sí, de hecho 6, sí. lo hiciste así como por dentro, ¿no? Ajá, Eso fue lo que hiciste tú. así serían Pero, 6 ajá, ¿y qué pasa si yo tengo dos equiláteros grandotes así? como estrella. Bueno, equiláteros, ajá, también es los de acá adentro también, ¿no? En este también Sí, queda y en este también queda, ¿no? Mira qué así chistoso, es. ¿no? Que tú reflexionaste como yéndote hacia adentro, con muchos triángulos Sí, equiláteros, pero esto también es otra forma de resolverlo, ¿no? Y las dos son así es. correctas. Las Sí, dos son claro. correctas. Entonces, pues ya tenemos el hexágono. Pero ahora dime, entonces, ¿cómo se hace? Porque pues, para hacer el hexágono necesitas el de los equiláteros. Entonces, ¿cómo haces el equilátero? Lo que pasa es que tengo ovejas que no saben medir ni entienden dónde deben comer y no, así que todavía me falta ese pedacito. El del triángulo equilátero, ¿alguien más que quiera, como que haya pensado, que quiera compartir su respuesta? Yo les dije, hint, utilicen que pueden utilizar el de los rieles, ¿no? Ay, bueno, está aquí la estaca, aquí está el riel, y la oveja que puede ir para acá, y para acá, y para acá, ¿no? Y si por ejemplo, ¿qué pasa si yo pongo, acuérdense cómo hicimos el rectángulo, ¿no? Yo había pensado que pudiéramos hacer el rectángulo poniendo 3 rieles que en sus extremos estuvieran unidos con los extremos de los otros rieles, o sea, hacer un triángulo de rieles. Y de tal forma que atáramos como atáramos a la oveja, la dejáramos por dentro, pero tendría que especificar que la oveja no pudiera salir de dentro del triángulo. ¿Por qué? Porque no le va a poder dar la vuelta por un extremo al riel. ¿Sí me explico? A ver, O tú sea, tienes, cuando... dices, bueno, aquí hago un triángulo de rieles, ¿no? Entonces, bueno, eso, Sí, ahí está, ahí mis tres sobra eso. puntos. Y por ejemplo, este es el riel, lo voy a poner en color rojo. Entonces, esto es un riel. Eh, Voy a volver en rosa. No, se supone que hay que unir los 3 puntos con sus rieles, ¿no? Ah, entonces estás pensando algo distinto que yo. Entonces, porque yo decía, ¿qué pasa si hacemos, primero un rectángulo y luego hacemos otro, más bien, acuérdense, estos de aquí son semicírculos y los rieles, ¿dónde están? Los rieles están de aquí a acá, los azules son los rieles, de aquí a acá y de aquí a acá. ¿Qué pasa cuando hago eso? Ahí se ve una interacción de áreas y se ve un triangulito ahí. Vale, aquí está este triángulo aquí adentro, ¿no? De hecho es un triángulo rectángulo. Por eso yo partí primero el rectángulo. ¿Están de acuerdo, no? Ujú. Entonces, bueno, igual el que pueden hacer como más Entonces, grande. entonces, para modificar ese triángulo de 90 grados que acabas de hacer, cuando lo quiera yo equilátero, lo quiero de los ángulos de 60, entonces tengo que girar los 3 de estos, digamos, a 120 grados cada... ¿Y qué es y de qué tamaño, y cómo tendrían que ser, eh, todos tendrían, las pastillas estas, los cilindros aplastados, cilindros planos, ¿cómo tendrían que ser? Todos del mismo Eh, tamaño, ¿no? sí, Mm,
mi pregunta es, este no es equilátero, ¿sí? Porque este tiene Es de medida 90. Es triángulo rectángulo, ¿no? Porque aquí hay un triángulo, uno de 90, ¿no? Así es. Pero yo lo que quiero es que el de abajo mida lo mismo que estos. Y este en general es más grande, ¿no? Porque este es la diagonal, ¿no? Pero la idea es más o menos esa. Y ahora, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para que este tercer lado me mida lo mismo que estos amarillos? ¿No? Este de aquí no debe ser un cuadrado, ¿no? Porque si es un cuadrado, este mide, si por ejemplo este mide 1, este mide 1, este mide 1 y este mide 1, este va a valer raíz de 2, ¿no? Entonces, yo lo que quiero es que todos midan 1. ¿Qué tendríamos que hacer? Pero la idea es más o menos la misma. ¿Y qué hora es? A ver. Bueno, ya resolvimos hexágono, triángulo, rectángulo, cuadrado, semicírculo. Nada más falta el triángulo equilátero, ¿no? Yo creo que el triángulo equilátero sale en base a ese mismo que acabas de hacer, pero checa. Ahorita que lo dibujabas, ponías un riel horizontal, un riel vertical y uno inclinado. Ahora la condición va a ser que los rieles, haz de cuenta, pongo uno, si gustas ponerlo horizontal, y luego otro luego uno vertical. Pero no, aquí formando un cuadrado o formando un rectángulo. No, el segundo riel no va vertical. El primer riel lo pusiste horizontal, ahí está. Este es el horizontal. Ay, perdón. Okay. Entonces voy a poner recta. Entonces este es el riel. Sí. El siguiente riel va a estar formando 60 grados con ese horizontal. Y el tercer riel formaría 60 grados con el segundo riel. Sí, para que sean 6 y 6 y 6 son 180, que son los... para que todos tengan los mismos ángulos, ¿no? Entonces, tú dices, bueno, lo que yo quiero es que este ángulo sea de 60 grados, ¿no? Y este sea mi otro riel, ¿no? Sí. Bueno, ahí no es como de 60, más bien es como de 45, pero, perdón porque... Es un poquito más de... Sí, un poquito más gruesito, ¿no? Ajá. 90, 45, como así, ¿no? Eso. 59, ajá, pero pasa. Entonces, ahí tengo mis 60 grados y entonces aquí lo que hago es pongo mi riel, ¿no? Y acuérdense, la condición dice Héctor que este ángulo tiene que ser de 60 grados. Entonces, ahí tengo mi riel y el otro, ¿dónde? ¿También de este lado que forme 60 grados? Sí, pero checa, pero no va aquí donde está el punto de corte, dame chance, déjame explico. Estos dos rieles que tienes ahorita están bien. Ahora, Ausada, en estos, ándale, eso te iba a decir, las áreas que corta el borreguito, ponerlas, que en este caso son esas que estás poniendo. Ajá, sí, las dibujo de una vez. Y bueno, ahí arriba hay semicírculos, ¿no? No se nos olvida. Sí. ¿Luego qué hago? Y acuérdate que el siguiente riel no es concurrente en el punto de corte de esos dos que ya tienes, estaba desfasado para formar el triángulo, como lo tenías en el ejemplo anterior, el que tú hiciste. Entonces, del triángulo. Ahí no iría, si no va a concurrir ahí el corte. Ándale, sí, pero tiene que estar a 60 grados. No, ahí lo estás poniendo a 90, a 60. Respecto al que está ahí, que tienes en diagonal. Este rojo. Ahora vas a poner hacia... Ahora pongo el verde. El verde
Otros pongo 60 grados, respecto otros al 60 rojo. grados. Así es. 60 Y grados. de izquierda a derecha, ¿no? Entonces, o de derecha a izquierda. O sea, lo que estoy... Bueno, según lo veo yo, sería de ahí a mi izquierda. Espero que no te... no. A ver, déjenme. Es que, pues, ¿cómo te señalo? El ángulo que tú dices, por ejemplo, yo aquí tengo, si yo aquí pongo, está el de 90, ¿no? Entonces, ¿lo hago Ese no para debe acá ser. o lo hago para acá? El primer para acá, o sea, hacia arriba. Hacia Debe de acá, ser ajá, de este Para, lado, Héctor. sí, De sí, este para que lado. forme 60 con el rojo. De este Ah, lado. así es. ¿Sí? Ah, Sí. O sea, que haga 60 con el de rojo. sí, sí, sí. O sea, De sería. tal, de tal Perdón, forma que ¿eh? de tal forma que van a ser 120 grados con Ajá. respecto a la horizontal. Así Luego es. uno de 60 y luego otro de 60. Así es. y que pase por el No, centro. no, ahí ya hiciste concurrir. Hay que hacer Sería de este lado, esa Héctor. verde, sí, Desfasado. una paralela hacia abajo como lo habías trazado. O hacia arriba, ahí está bien. Así, Héctor. Ah, bueno, perdón. Sí, sí, ¿Está bien? sí, Sí, está Marisol. bien. Y así trazas lo que como lo deja, va a ser la interacción y nos va a generar el mismo triangulito que habías hecho la ocasión anterior, pero ahora el triangulito del centro va a ser de 60, 60, 60. Los equilátero. Entonces, ese es mi otro riel, ¿no? Entonces voy a poner en amarillo lo que come la oveja. Este tercer riel ya nos queda un poquito desproporcionado, está muchísimo más ancho que, por ejemplo, que el horizontal. Pero pues, la idea es esa, ¿verdad? Pues obviamente no es fácil dibujarlo Sí, no. al tanteo. Ajá, exactamente. Sí, esto siempre es mejor en presencial y que tengan sus reglas, su compás, ¿no? Entonces, Sí, sí, claro. ujú. Y entonces el riel verde dices que quedaría como formando 60, quedaría, bueno, si es aquí como 90, quedaría como por aquí, ¿no? Más o menos. No, pero tiene que tocar aquel centro de esta rey. Ah, ándale. Ahí está. Entonces, ahí está. Este es un semicírculo. Ahí. Y aquí está. Perfecto. Entonces sí llegamos. Ahora, bueno, más bien se pone un poquito más complicado, pero esto es para que lo piensen. Que son 5:30. Todavía tenemos tiempito. Ajá. Entonces, bueno, ¿qué sigue? Dice, el granjero tiene además unos perros a los que les gusta perseguir las ovejas, ¿no? Los perros persiguen ovejas, bueno, las pastorean, ¿no? Y siempre que un perro ve a una oveja, la persigue alegremente y no la deja comer. Entonces, Eva y Santiago deciden amarrar ahora perros y ovejas para ver qué otras figuras geométricas forman, ¿no? Entonces, aquí ven, ¿no? La oveja y el perrito, ¿no? Entonces, ¿cómo pueden los niños, Eva y Santiago, atar a una oveja y un perro de forma que lo que coma la oveja dibuje un anillo? Para un semicírculo, bueno, ya lo habíamos resuelto, y un triángulo. Pero aquí ahora tenemos que interactúan los perros, ¿no? Y acuérdense, los perros no dejan, que pues siempre persiguen a las ovejas, ¿no? Entonces, no la deja comer, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, no? Entonces, si el perro puede alcanzar a la oveja, no la va a dejar comer. Pero si el perro no alcanza a la oveja, o sea, si los dos están atados de tal manera que no interactúen, o sea, por ejemplo, voy a dibujar. Aquí estaba el dibujo. Tienen aquí ¿no? Tienen esta oveja y este perrito, ¿no? Entonces, si por ejemplo, aquí está la estaca, ¿no? Y aquí está la otra estaca. Si por ejemplo la cuerda, esta cuerda y esta cuerda miden lo mismo y están estas estacas a distancias equidistantes, entonces pues el perro no puede alcanzar a la oveja, ¿no? Entonces, bueno, eso es una cosa que puede pasar.
Pero acuérdense, si por ejemplo la cuerda de la oveja es más larga o más bien la del perro es más larga que la de la oveja, entonces el perro sí puede alcanzar a la oveja. Pero entonces el perro no le va a dejar comer a la oveja ahí donde él sí él la alcanza, ¿no? Entonces, esas son las hipótesis, bueno, esas son como lo que sabemos sobre los perros y las ovejas. Y ahora, con perros y ovejas, bueno, tienen un perro y una oveja. Y entonces yo quiero que la oveja dibuje este anillo, ¿no? Entonces, acuérdense, aquí, esto que está en verde es pasto, entonces eso no se lo comió. Entonces, este anillo... Ya tengo el del anillo. Ya lo vi de... A ver, compártenos. ¿Sí? Ok. Sí. Checa, voy a necesitar solamente una estaca, una sola estaca. Y voy a necesitar 2 cuerdas, una más larga y una más corta. Por decir números, 1 metro y 2 metros. ¿Estamos? Entonces, las 2 cuerdas las ato a la estaca, o sea, un extremo de cada cuerda la ato a la estaca. Y en los otros extremos de las cuerdas, en la cuerda larga voy a atar a la oveja y en la cuerda corta ato al perro. Y con eso se va a formar el anillo cuando lo suelte. Muy bien, sí, exactamente, ¿no? ¿Por qué? Porque pues la oveja no va a poder pasar acá adentro, ¿no? Porque aquí este espacio negro... Es el perro. Está el perro, entonces ahí no lo va a comer. Y ella solo va a poder comer esto de aquí. Y Así exactamente como dice Héctor, así es como tenemos que poner a la oveja y al perro, ¿no? Entonces aquí está la estaca en el centro, la cuerda larga está con la oveja y la cuerda corta está con el perro. Y, por ejemplo, el del semicírculo, pero acuérdense, tienen que utilizar al perro también, ¿eh? Tienen que aquí utilizar también al perro y a la oveja, tienen que utilizar los dos, el perro y la oveja. Entonces, ¿qué para el semicírculo y para el triángulo, por ejemplo, qué es lo que tendríamos que hacer? El del triángulo está interesante con el perro, y el del semicírculo también, pero a ver, piénsalo tantito y ahorita vemos. Por ahí hay un perrito. Se me dice por ahí, ya lo vi ya lo tengo. ¿El del triángulo o el del semicírculo? El del semicírculo. Y a ver, ¿cómo sería? Según yo, ¿se acuerdan de aquel correo? No, nada que ver. En esta ocasión, yo pondría ahí en el centro del semicírculo, pondría ese puntito que acabas de poner y ahí va una estaca fija. Y ahí obviamente amarraría la oveja con una cuerda del tamaño del radio de ese semicírculo. ¿Hasta ahí vamos bien? Aquí va la oveja. Ajá. Sí. Entonces, para asegurarme de que la oveja no se pase del lado izquierdo donde hay pastito, yo pondría, que no toque esa media circunferencia que acabas de poner. Entonces, yo lo que haría sería, fíjate, abusada, para que cheques y me entiendas, para explicarme. Sí. Voy a poner un riel paralelo al diámetro que ya tenía, que está ahí. Un riel paralelo al diámetro que está ahí, pero ese riel debe ser tangente del lado de... ándale, ya le. Y ato al perro a ese riel con una cuerda del tamaño de un radio. Y ahí estuvo ya. Y la oveja, como el perro se va a poder correr en forma triangular en todo un sector, pues es un rectángulo. No va a dejar que la oveja pase hacia acá y la oveja nada más va a poder comer media circunferencia.
El perro puede recorrer esto, que es la figura Sí. que habíamos dicho, ¿no? Y pero no va a dejar pasar a la oveja aquí, que es la otra mitad del círculo, porque pues ahí está el perro, ¿no? Y eso Así no lo va a es. comer, porque el perro está aquí. Hasta aquí, bueno, ajá, aquí está el perro, y hacia acá está la oveja. Perfecto, muy bien, Héctor. Perfecto, perfecto, esa es la respuesta. Bien, ahora para hacer el triángulo, igual usando perros, usando el perro y usando la oveja. Y bueno, Deja ya saben, pensar. Si nos haces favor, déjanos pensar un poquito. unos minutitos, los dejo pensar, piénsenle, piénsenle. Y otra pista, o sea, también se usan rieles. Y varios. Entonces ya lo tengo. ¿Ah, sí? ¡Ah! Eh, A ver. ¿Se trazarían las mediatrices? Adelante, adelante, Marisol. Ah, A ver, perdón. Marisol. Adelante, Sí. adelante. Siento yo que, bueno, apenas estoy pensando la idea. Como parto de aquí, entonces es el riel Bueno, quedaría ajá. de esta forma, no sé. Tengo pulso de maraquero. Au, au, algo así. Agarro la recta, no, pero ahorita sí para dibujar. Ajá. Pero entonces dibujaría. Ay, no sé, a ver. No, no sé, ya como que ya me perdí. Bueno, se tienen que usar rieles. A ver, Héctor que decía. Sí. Va. Pero sí Ahí hay 3 rieles, ¿eh? Sí hay 3 rieles, Sí, entonces no sí, andabas tan perdida. Sí hay que usar 3 rieles, pero sí. no hay que ponerlos ahí, solo hay que saber dónde ponerlos. ¿Puedo comenzar? Sí. Ok. Entonces, doy la idea general y la distancia a la que se pongan los rieles, ahorita la especificamos, ¿de acuerdo? A ver, ajá. Yo pondría los 3 rieles, cada uno de ellos va a ser paralelo a cada lado del triángulo, pero en una posición externa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces O dices, sea, bueno, paralelos, entonces, por ejemplo, aquí, ajá, aquí y ajá, aquí. eso. De tal forma que el perro puede desplazarse en su respectivo rectángulo y 2 semicircunferencias en cada riel, Y ¿cierto? entonces, el rectángulo tiene que quedar como por aquí. Los rectángulos tienen que hacer esto, ¿no? Así es. Aquí va el Entonces otro el perro, rectángulo. así es. El perro no podría entrar dentro del triángulo blanco y obviamente la oveja hay que ponerla adentro. Yo he pensado para que le alcance el lazo para que pueda llegar hasta cada vértice, por la parte interior de cada vértice, poner en el centro del triángulo, ahí atar a la oveja y la distancia más larga que puede tener el lacito Hacia va a un vértice, ser ¿no? en DLL. Ay, pero déjenme acomodo bien el círculo. Ay. Bueno, mejor lo hago a mano porque entonces, acuérdense, ¿no? Siempre podemos inscribir un círculo, ¿no? Pero Entonces obviamente la la oveja, oveja no puede salir totalmente del círculo. exacto, ¿no? Y como aquí, en esto amarillo, lo amarillo es donde está el perro, la oveja no va a poder cruzar ni aquí, ni aquí, ni aquí. Lo voy a poner en otro color, en verde, no, verde no, en rojo. Lo rojo, que es donde está el perro, la oveja no puede pasar ahí, porque ahí sí está el perro.
Y exactamente ya tenemos nuestro triángulo, ¿no? Entonces la oveja es la negra y entonces el perro tiene estos rieles que puede ir por acá, puede ir por acá, puede ir por acá, puede ir por acá. Y el perro, la longitud de la cuerda del perro, pues es todo esto, ¿no? Entonces el perro se mueve por aquí, el perro se mueve por acá y por acá, junto con lo rojo, ¿no? Lo rojo y lo rosa es lo que se mueve el perro, pero como la ovejita está aquí, pues no puede pasar de, o sea, el círculo que ella dibuja, no puede dibujarlo completo, ¿no? Nada más va a dibujar lo que está aquí del triángulo, ¿no? Entonces, esa es la solución. Muy bien, Héctor. Hoy andabas como muy, muy activo. Todo, la asertividad. Exactamente. Muy bien, Perfectísimo. Héctor. Muy bien, muy bien. Entonces, bueno, voy a borrar esto. A ver, déjenme ver. Sí, ya nada más. Entonces, esto de aquí, para terminar con las ovejas, ¿no? Entonces dice, bueno, Eva y Santiago le ponen un collar con una argolla a una oveja y por la argolla meten una cuerda cuyos extremos atan dos estacas, de tal forma que la cuerda se desliza en la argolla. ¿No? Si la longitud de la cuerda es mayor a la distancia entre las estacas, entonces, a ver, veamos, entonces esta es la longitud L. Y yo tengo que la de la cuerda, que es la de C, le voy a poner C, entonces C es mayor a L, ¿no? Entonces, ¿qué figura resulta una vez que la oveja hubo devorado todo el pasto a su alcance, ¿no? Entonces aquí tiene una argolla, ¿no? Entonces este es su collar y hay como una argolla. Entonces aquí también hay como una especie de riel, ¿no? Entonces, pero la cuerda, y bueno, la condición es que la cuerda es más grande que la longitud de acá a acá, ¿no? C es mayor a L. Entonces, ¿qué figura se forma, no? Ah, ya la tengo. Ah, sí, jeje. Sí, en serio. A ver. Es una cónica que vemos en geometría analítica y las estacas vienen a ser, si no me equivoco, con los focos. Los focos, ¿Cierto? ajá. Sí, sí, Entonces, sí. ¿me espero para los compañeros? O ya tú me dices cuando ya. No, pues ya está bien. De hecho, ya nos quedan como 5 minutos. Entonces, quiero Ok. que todos vean esto. Lo voy a poner aquí. Entonces, tengo aquí mis estacas y estos van a ser los focos. Entonces, voilà, entonces Yo creo que sería más ilustrativo si en este caso, por ejemplo, vamos a centrarnos, por ejemplo, en este caso, un círculo, y del círculo trazáramos un diámetro y ver cómo si trazamos el ángulo central sería en el vértice y un ángulo que tenga su vértice en cualquier punto de la circunferencia y trazar a las cuerdas hacia los extremos de ese diámetro del que te mencionaba, se va viendo cómo forma el ángulo de 90 grados y según lo desplaces ese vértice de ese ángulo, siempre forma 90 grados. Eso sería para un círculo, pero en este de la oveja tenemos el caso que es una elipse. Entonces, yo lo que quiero, lo rojo va a ser la cuerda por ejemplo, ¿qué pasa, no? Ay, mejor. Le pongo así. Cuando la ovejita está aquí, ay, la voy a poner aquí.
Esta es la oveja, ¿no? Y Así acuérdense, es. ¿no? Aquí está la oveja, y esta es la cuerda C, ¿no? C es la roja, L, aquí está la estaca 1, la estaca 2. Y entonces, ¿qué pasa, no? La oveja va a poder hacer esto, ¿no? Y lo que va a dibujar efectivamente es una elipse, ¿no? De hecho, sí, justamente las estacas son los focos, ¿no? Entonces, ¿cómo definen, no? ¿Cómo se define la elipse, no? Entonces, es un lugar geométrico donde aquellos puntos para los que se satisface que la suma de la distancia entre ese punto y los otros dos puntos fijos, o sea, es decir, donde está la oveja, las estacas, que son Siempre los es focos, constante. permanece Siempre constante. Y constante. aquí Así es. justo C es nuestra constante, ¿no? Entonces, este le sirve como para definir la elipse. Entonces, siempre, ¿no? Entonces, siempre este con este, constante, ¿no? Este, y así, y así, y así, ¿no? Entonces, esa es la definición de elipse y pues bueno, con esto terminamos nuestra actividad de las ovejas. Voy a borrar aquí. Y bueno, tienen 5 minutos para descansar. Váyanse a tomar, no sé, un café o tomar agua o ir al baño y empezamos con la siguiente actividad, ¿vale? Entonces, en 5 minutitos los veo. A ver, algunos profes llaman por ahí. Creo que nadie anda por aquí, o sí ya. ¿Llaman por Ya, ahí? Ah, súper. Creo que Rogelio todavía no llega, pero para ir calentando motores otra vez. Este, ya vayámonos preparando a esta nueva actividad. Esta actividad a mí me gusta mucho porque, bueno, ahorita van a ver por aquí. Pero, bueno, se llama Sapos en Cajones. ¿Y en qué consiste? Pues bueno, empiezo. Entonces, igual hay una historia y bueno, la historia nos dice así. Anolis es un mago que ha dedicado su vida entera al sutil estudio de los anfibios, ¿no? Los anfibios, las ranas, los sapos, las lagartijas, todo eso, ¿no? Dentro de sus muchas excentricidades, tiene el objetivo de encontrar alguno de los míticos muebles perdidos del legendario carpintero Irelet, ¿no? Entonces, Irelet es eh, un carpintero que se dedica a hacer muebles mágicos, ¿no? Entonces, hasta ahora sobre los muebles no había escuchado más que rumores, ¿no? Mesas que tienen un único lado, jarras que se contienen a sí mismas, alacenas más grandes por dentro que por fuera, libreros que guardan celosamente sus libros en otra ciudad. Entonces, pues ahí está, ¿no? Entonces tenemos a Nolis, que es nuestro mago que se dedica a investigar anfibios, y este señor Irelet, que se dedica a fabricar muebles extraños, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Después de innumerables años de seguir pistas sin éxito, Anolis dio finalmente con un buró que llevaba la marca secreta de Irelet. Entonces ese buró lo construyó Irelet. Era un simple buró con 4 cajones. Su delirante entusiasmo inicial decayó paulatinamente al no lograr encontrar nada inusual en él. Entonces, como que no. Dijo, uy, ¿no? Hasta que finalmente se resignó a que era un mueble común
y lo usó para guardar los sapos que estudiaba. Acuérdense, y Anolis era un mago que se dedicaba a estudiar anfibios. Entonces dije, voy a guardar mis sapitos ahí, ¿no? Entonces guarda sus sapos en el cajón de Irelet, ¿no? Sin embargo, ¿qué pasó, no? Pronto notó que al meter sapos al mueble, desaparecían de unos cajones y aparecían en otros. Lleno de alegría, se propuso a comprender a fondo el funcionamiento del buró, ¿no? Entonces, ¿cómo es que ese buró trabaja, ¿no? Entonces, lo que observó el mago fue esto, ¿no? 1. Solamente es posible meter sapos en el cajón de hasta arriba. 2. Conforme se van introduciendo los sapos en el primer cajón, cada vez que se acumulan 2 sapos en alguno de los primeros 3 cajones, numerados de arriba hacia abajo, o sea, el cajón 1 es el hasta arriba, el 2, el 3 y el 4, pues así están. Estos se fusionan en un único sapo que desaparece de ese cajón y aparece en el cajón de abajo, ¿no? Entonces aquí tenemos el dibujo, ¿no? Tengo 2 sapos en el cajón de arriba y estos 2 se fusionan en uno, pero ese uno aparece en el cajón de abajo, ¿ok? Y la otra observación es, únicamente en el cajón de hasta abajo se pueden encontrar 2 o más sapos sin que estos se fusionen, ¿no? Entonces hasta abajo ya no se fusionan, ¿no? Solo se fusionan en los de arriba, ¿no? En el último ya nadie se fusiona y es ahí donde quedan los sapos, ¿no? Y es ahí donde nuestro mago se dio cuenta de que pasaron cosas raras, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer, no? Entonces, viendo estas observaciones, Anolis establece una forma de describir cómo quedan distribuidos los sapos en los cajones cada vez que mete un cierto número de ellos en el primer cajón y que se termina el proceso, ya, bueno, después de que se terminó el proceso de fusionar, ¿no? De fusionarse, ¿no? Y, bueno, ¿qué es lo que hizo Anolis? Es numera los cajones de arriba hacia abajo, es decir, el de hasta arriba es el 1, 2 y el de hasta abajo es el 4, como lo vimos en la anterior, y escribe un número de 4 dígitos que indica el número de sapos que hay en cada cajón, ¿no? Entonces, si hay N sapos en el primer cajón, N2 en el segundo, N3 en el tercero y N4 en el cuarto, se escribe el número así, ¿no? N4, N3, N2 y N1, ¿no? Entonces, el número de sapos en el primer cajón es N1, el número de sapos en el segundo cajón es N2, el número de sapos en el tercer cajón es N3 y en el 4 es N4, ¿no? Y entonces dijo, los voy a ordenar así. Ahora voy de izquierda a derecha. Pongo el N4 aquí, el N3 aquí, el N2 aquí y el N1 aquí, ¿no? Entonces, este es un ejemplo. Si en el cajón 3 hay un sapo y si hay un sapo en el cajón 3 y un sapo en el cajón 4, entonces nada más hay 1 en el 4, 1 en el 3, 0 en el 2, 0 en el 1 y entonces nos queda este numerito, 1, 1, 0, 0, ¿ok? Entonces, eso es como lo que hizo Anolis para ir como ordenando sus ideas, ¿no? Entonces, hasta aquí todo claro, ¿verdad? Entonces, acuérdense, el cuarto es el de la izquierda y así 4, 3, 2, 1 y eso N4, N3, N2, N1, ¿no? El número de sapos que hay en cada cajón. Entonces, vamos a ver, pues Anolis necesita ayudar, ¿no? Entonces, ¿puedes ayudar a Anolis a responder las siguientes preguntas que se está haciendo? Dice, ¿qué configuración produce meter 2 sapos? ¿Cuál es si metemos 3 sapos, 7 sapos o 10 sapos? ¿Ok? Si yo empiezo con 3 sapos al principio, meto 3 sapos al principio, luego con 7, luego con 10, ahorita vemos, ¿no? Entonces, la otra pregunta es, ¿cuántos sapos tiene que meter Anolis en el primer cajón para obtener las configuraciones 0011, 0101, 1010, una vez que todos los sapos que se pueden fusionar lo hayan hecho? Acuérdense,
Este es el cajón 4. Este es el cajón 4. Este es el cajón 3. Este es el cajón 2. Y este es el cajón 1, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo quiero obtener esta configuración, ¿esto qué significa? Significa que yo en el cajón 4 no tengo sapos. 0 sapos en el cajón 4. Entonces voy a dibujar aquí un cajón. 4, 3, 2, 1. Entonces aquí no hay nadie, en el 3 tampoco, pero en el 2 hay uno y en el primero hay uno. Entonces yo quiero ver cuántos sapos se tiene que meter a Nolis en el cajón 1 para al final obtener esta configuración, ¿no? Entonces, bueno, esa es como la segunda pregunta, ahorita la vemos. Pero primero vamos con la primera pregunta. Entonces, vamos pues, ¿no? No, bueno, aquí mismo, ¿no? Entonces, creí que tenía otra hoja en blanco. Entonces, yo tengo, dice, ¿qué configuración se produce al meter 2 sapos? Primero vamos con 2, ¿no? Entonces, acuérdense, tengo un cajón, vamos a ponerlo bonito. Up. Tengo un cajón con 4, bueno, un buró con 4 cajones, ¿no? Este es el cajón 4, este es el cajón 3, este es el cajón 2 y este es el cajón 1. Y yo metí 2 sapos, ¿no? Aquí hay uno y aquí hay otro. Entonces, ¿qué pasa cuando meto 2? Acuérdense, desaparecen. Exacto, estos dos Desaparecen y aparece uno. Se fusiona. Se Uno en fusionan el 2. y se convierten en uno. Ajá. Exactamente, y entonces lo que nos quedó en el cajón, entonces voy a poner aquí otro cajón. ¿No? El nuevo cajón, bueno, más bien la configuración así como quedó en el cajón, ¿qué es lo que quedó? Nos quedó uno aquí nada más, ¿no? Porque ya no se puede fusionar con nadie y entonces ya no hay, aquí hay 0, aquí hay 0, aquí hay 0 y aquí hay 1, ¿no? Entonces, ¿qué es la configuración que tenemos? Este es 4, 3, entonces tenemos 0, 0, 1, 0. 0. Exactamente, eso es para meter 2 sapos, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando yo meto 3? Se fusionan, Se fusionan 2, queda uno. queda 1 y aquí queda 1, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Aquí me quedó uno solito y aquí me quedó uno solito y entonces para 3, ¿qué Cero. tengo que es? 0, 0, 0, 1, 1. 1, 1. Exactamente. Ahora, para el caso de 7, por ejemplo. De 7 se van a fusionar 3 y queda 1. Entonces, estos dos se me fusionan exactamente por pares. Tenemos tres parejas. 3 pares, 3 parejas. Este se me queda solito. Y luego estos dos se me fusionan, ¿no? Y este también se me queda solito. Entonces, acá tengo 1, 1, Así 1. Ajá, y entonces, exactamente, para el 7 la configuración queda 0, 1, 1, 1. Oh, ya. Pues ya le están agarrando la onda, ¿no? Entonces, ahora para 10, ya el último. Para que veamos qué es lo que pasa. Se fusionan 5, quedarían 5 en el 2. Entonces, tengo aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿no? Entonces, estos dos, Quedarían 5. estos dos y estos dos, ¿no? Entonces, aquí estos se me pasan para abajo. Y Abajo tengo bajan 5. 5. Ajá, exactamente. Quedarían 2. Queda 1. 0. Y este se me va. Y Así. entonces, ¿qué tengo acá?
Acá tengo, acá no me quedó nadie. 0, Aquí me quedó 1. 1, Aquí me quedó nadie. 0 Aquí y 1, 1. ¿no? Entonces, el de 10, ¿cómo me queda? 1, 1, porque voy de abajo para 0, arriba. 0, 1, 0. Exactamente, voy de abajo para arriba, ¿no? 1, 0, 1, 0, ¿no? Entonces ahí están las configuraciones, ¿no? Entonces ya le resolvimos esta pregunta al señor Anuel. Ahora, la otra pregunta. ¿Cuántos sapos se tiene que meter Anolis en el primer cajón para ay, siempre borro uno. Entonces, ¿para que qué? Para que mi configuración quede 0011. Entonces yo quiero que mi configuración quede 0011, significa que aquí no hay nadie, aquí no hay nadie, aquí hay uno y aquí hay uno. Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar acá para yo obtener esta, ¿no? Entonces yo quiero obtener esta y ¿qué es lo que tiene que pasar acá? Entonces, ¿viene de quién? O sea, si este fue al final, entonces tuvo que haber venido de 2, ¿no? Ese viene del cajón de arriba, que serían 2. Exactamente. Y entonces yo tuve que haber metido 3, 3. ¿no? ¿No? Acuérdense, ahí de todas formas aquí tenemos la configuración, ¿no? Así es. Voilà. Ahora, la otra, ¿no? ¿Qué dice? El del 0101, bueno, este es diferente, entonces lo vamos a hacer. ¿Qué es lo que hacemos? 0101, entonces 0, 1, 0, 1. Entonces, ¿esto qué significa? Se sube como 2. Este del tercero sube al 2 como 2. Ajá, Y cada uno de esos sube al primero, cada uno da 2. Y en total van a ser 5 en el primer cajón. Exactamente. Entonces, esta es la configuración del 5, ¿no? Entonces lo voy a poner aquí. El 5 tiene como configuración 0, 1, 0, 1. Ahora, la última configuración 1, 0, 1, 0 es la que ya tenemos, es la del 10, ¿no? Entonces, ahí está. Entonces ya le damos a Donis a responder estas preguntas. Esos son como para que se familiaricen con el problema, ¿no? Entonces, vamos a la siguiente. Ahora, después de hacer lo anterior, Anolis decide trabajar únicamente con 15 sapos. O sea, nada más tiene unos 15 sapos, ¿no? Con ellos hace sus pruebas para ver qué configuraciones resultan de poner distintos números de sapos en el primer cajón y la registra en sus notas usando los números asociados a cada una de ellas. Finalmente, Anolis descubre que hay un método práctico para saber cuántos sapos producen qué configuración. Usando el número de 4 dígitos asociado a esto. ¿Puedes decir qué método utiliza Anolis? Entonces, Anolis llega un método, ¿no? Dice, yo ya sé qué método usar para saber cuántos sapos producen qué configuración, ¿no? Entonces, rápido, ¿no? Entonces, sin tener que hacer dibujitos, dice, bueno, si yo meto 4 sapos, ¿qué configuración me sale y qué método usa Anolis? Entonces, ¿podrán como adivinarlo? Los dejo pensar unos minutos. Son 25. Usen que ya hicimos varios ejemplos. Si quieren, hagan más ejemplos. Pero el chiste es que yo tengo que llegar como a una fórmula. Bueno, como una especie de, pues sí, de método, ¿no? Que tú me digas, ¿sabes qué? Dados 5 sapos, mi configuración es tal. Sin tener que hacer los dibujos. ¿Podrían? Ya tengo una idea yo. Bueno, dejemos pensar un poquito más a los compañeros, Sí. pero lo que podrían hacer es como, bueno,
hacer las configuraciones de todos, ¿no? Del 1 al 15, porque acuérdense que nada más hay 15 sapos. Y y pues ver si hay algún patrón o algo por el estilo. Y bueno, en 2 minutitos vemos tu idea, Héctor. ¿No? ¿Qué es lo que pasó? Al final de cuentas, cuando están, bueno, excepto en el último cajón, cuando están en el cajón 1, 2 o 3, por ejemplo, si estuvo en el si encuentras un sapo en el cajón 3, pues eso significa que ese sapo viene de otros 2, ¿no? Entonces, pues, lo natural es como, bueno, ahí hay que multiplicar por 2 o algo así, ¿no? Entonces, bueno, sigan analizando un poquito y ahorita vemos cuál es el método que usa Nolis, ¿no? ¿No? ¿Qué relación hay entre los cajones que bajó un sapo y el multiplicar por 2, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo van? A ver, Héctor, ¿quieres compartirnos tu idea? Yo entendí que depende de, o sea, cuando nos plantean el problema en un principio, si tuviésemos, por ejemplo, que nos digan en tal o cual cajón tienes 1 o 2 sapos, así distribuidos a lo largo, o sea, como al principio del problema, y la pregunta fuera, bueno, entonces, ¿cuántos sapos tuviste que tener en un principio para que llegaras a esa configuración? ¿Estamos? Vuelvo a dibujar aquí. Entonces, yo concluí que para tener un sapo en el cajón 4, cuando yo tenga un sapo en el cajón 4, para que pueda haber llegado un sapo al cajón 4 debimos haber tenido 8 sapos en el cajón 1. O sea, 8 en un principio te generan 1 en el 4. Para que haya un sapo en el cajón 3, necesitan 4. Y así sucesivamente. De tal forma que en el cajón 1, pues obviamente un sapo cuenta como 1. En el cajón 2, un sapo cuenta que viene de 2. En el cajón 3, un sapo cuenta que viene de 4. Y en el cajón 4, un sapo cuenta que viene de 8. O sea, 1, 2, 4 y 8. Entonces, esas son las potencias de 2, ¿no? Así es. Entonces, bueno, vamos a analizar un caso en particular y vamos a ver más o menos si podemos llegar a un lenguaje algebraico, ¿no? Sí. Entonces, bueno, voy a analizar, por ejemplo, el caso en el que yo tengo, bueno, en el que yo tuve esta configuración 1, 1, 0 y 1, ¿no? Entonces, ¿esto qué significa? Yo tengo 1 aquí, 0 aquí y 1 aquí. ¿Esto qué significa? Que entonces este viene de 2. 8, 4, 2. Y cada uno de estos viene de 2. Serían 13. Y estos 6 vienen de 2 diferentes, ¿no? Este sapo está muy gordo. Entonces, estos son 13, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pero yo lo que quiero es llegar a algo algebraico, una fórmula, un método, ¿no? Entonces, el sapo del cajón 4, como tú decías, Héctor, debió bajar, pues 3 cajones, ¿no? 1, Sí. 2 y 3, ¿no? Y esos 3 cajones, pues los tenemos que duplicar 3 veces, ¿no? Entonces, ¿esto qué significa? El sapo del cajón 4, ¿qué le hago? Esto es 1 por 2 veces al cubo, ¿no? Así es. Y esto es igual a 8, ¿no? Entonces, ahí si seguimos este trazo de los rojos, esos son mis 8, ¿no?
1, 2, 3, 4, 5, 6 y estos dos, 8, ¿no? Son mis rojos, ¿no? Entonces este es el rojo, ¿no? Ahora, hago con lo mismo pero con este, ¿no? Entonces, ahora lo pongo en amarillo, ¿no? Entonces, bueno, el rojo es este. Para el cajón 3 sería 1 por 2 a la 2. Y eso nos daría el 4. Ajá, luego hago lo mismo a ver, con este cajón. Este cajón, los 8 sapos del cajón, no, más bien, ajá, lo que voy a hacer es más bien, ya que tengo ya mis 8 rojos, agarro estos 8 rojos del cajón 1, porque quiero llegar a una fórmula, entonces primero acabo con esto. Entonces, voy ahora mejor al cajón. Ajá, voy con este. Sí, justo estaba bien, ¿no? Sigo con este, ¿no? Es lo natural, ¿no? Digo, es el que me sobró en el cajón 3, ¿no? Entonces voy con ese y ¿qué es lo que hago? Entonces le trazo sus amarillos, ¿no? Entonces ahí van 2. Y esto me hizo 4, ¿no? Y al final eso, ¿cómo se escribe? 1 por 2 a la 2. Ajá, 1 por 2 A la 2. a la 2, ¿no? Entonces, y esto es 4, ¿no? Y esos son mis amarillos, ¿no? Estos 4, ¿no? ¿Qué más, qué más, qué más? Los sapos que hubiera en el cajón 2, en ahora vamos con los del cajón 2. Estos del cajón 2, que son estos, voy a ponerlo en verde. ¿Qué pasa ahí? Se duplicarían una vez, pero no hay ningún sapo ahí, ¿no? Entonces esto lo puedo escribir como 0 por 2 a la 1, ¿no? Y esto es 0, ¿no? Entonces a cada cajón le estoy asignando una fórmula, ¿no? Algebraica. Entonces, finalmente el sapo del primer cajón no se movió. Que está aquí, el morado, no se movió. Y entonces, ¿qué fórmula le ponemos, no? El morado lo voy a poner por acá. ¿Cómo sería? ¿1 por qué? 1 por 2 a la 0. Exactamente. Entonces, esto Uno. me queda 1, ¿no? Entonces, ahí está mi 1, ¿no? Entonces, a cada cajón le asigné una fórmula, ¿no? Y pues si yo sumo todos los sapitos del primer cajón que produjeron la configuración de sapos con la que comenzamos, tenemos que el número de sapos que debió haber en el primer cajón, pues es la suma de estos, ¿no? Entonces, 4 y 8, 8 más 4 más 0 más 1, ¿no? Que es más 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 ¿Y esto efectivamente quién es? 13. Entonces, esto es lo que vamos a hacer. Ahora, bueno, ya vimos este caso particular. Ahora, hay que generalizarlo, ¿no? Entonces, tenemos este caso en particular en 13. Vimos que podemos a cada cajón asignarle una fórmula dependiendo del número de sapos que generan cada de los que se quedaron solos. Entonces, ahora, yo lo que quiero es, bueno, no quedarme en este caso particular, sino generalizarlo, ¿no? Para cualquier número, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que hacemos, no? Entonces, bueno, ustedes me dicen si ya puedo borrar o espero un ratito. Entonces, partimos de una configuración escrita, ¿no? N4, N3, N2, N1, que podemos ponerle A, B, C y D, ¿no? N4, N3, N2, N1.
NO, NO, ¿no? Pues partimos de eso, ¿no? Eso es lo que tenemos. Y yo quiero ver, a partir de esta configuración, bueno, mi configuración ABCD, cuál es el número de sapos que yo tenía al principio, ¿no? Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces ahora sí ya voy a borrar. Entonces parto de mi ABCD. Entonces voy a ponerlo más bonito aquí. Entonces yo parto de mi configuración, que es de esta forma. A, B, C y D, ¿no? Entonces, y pues cada letrita puede tomar como valores, pues los valores 0 o 1, ¿no? Y entonces, bueno, de manera general, voy a escribir la fórmula, ahorita me van a decir por qué. Entonces, el número de sapos introducidos en el primer cajón va a ser así, y lo pongo morado. Entonces, es A por 2 al cubo más B, bueno, déjame todo morado, por 2 al cuadrado. 2 al cuadrado Más C por 2 a la 1. 2 a la 1. Más B por 2 a la 0, ¿no? Entonces, esta es mi fórmula, ¿no? Y, bueno, esto tiene un nombre, ¿no? Entonces, la manera en que nosotros escribimos nuestros números, pues saben, ¿no? Es el sistema decimal. Pero cuando yo tengo puros ceros y unos, eso se conoce como el sistema binario, ¿no? Con puros dígitos ceros y uno, ¿no? Entonces, es una manera de presentar el sistema binario. Y bueno, bueno, hasta ahorita nada más hemos trabajado hasta el número 15, acuérdense, aquí estábamos, Adonis dijo que, Anolis, dije Adonis, no sé por qué. ese es un dios griego, ¿no? Aquí, 15 sapos. Pero lo podemos generalizar todavía, pues, a más, ¿no? Entonces, ¿para eso qué requeriríamos, por ejemplo, no? Si yo tengo, si yo quisiera traducir cualquier número, ¿cómo tendría que ser mi buró? Según yo sería 1, 1, 1, 1. O sea, 1 en cada cajón. Y creo que la sumatoria me da 15. Exactamente, pero eso es, entonces, eso significa que 15 sapos implica que yo estoy trabajando con un buró de 4 cajones, ¿no? Ahora, si yo no trabajo con 15 sapos, trabajo con 1 millón, ¿cuántos cajones? Ahora, si yo trabajo con 2 millones, 3 millones, ¿cuántos números hay? Entonces, si yo quisiera trabajar con un número cualquiera, yo tendría que tener un buró con cajones infinitos, ¿no? Entonces, tendría que tener yo un buró con cajones infinitos, ¿no? Siguiendo las reglas de fusión, que ya las conocemos, pues acabará únicamente un sapo o ninguno en cada cajón, ¿no? Entonces, pero bueno, no tenemos cajones, bueno, o sea, se lo pueden imaginar, ¿no? Pero que se lo puedan imaginar, yo me puedo imaginar unicornios, no significa que existan, ¿no? Entonces, bueno, y eso es algo bien bonito de las matemáticas, ¿no? Yo me puedo imaginar los números, ¿no? Entonces, 1, 2, 3, etcétera. Me pueden imaginar objetos matemáticos y no necesariamente un triángulo lo vamos a ver caminando en la calle por ahí, ¿no? Entonces, son objetos reales, ¿no? Pero no necesariamente viven en el espacio-tiempo, ¿no? Entonces, bueno, ya estoy debrayando un poco, ya estoy un poco cansada. Entonces, bueno, ahora sí, ya tenemos esta fórmula para el caso 15, ¿no? Entonces, ¿qué más? Bueno, borro aquí. Vamos a la siguiente diapositiva. Ahora, si tenemos una configuración de sapos en el buró y suponemos que todos los sapos que se pueden fusionar ya lo hicieron, hay un único
único número de sapos que al ser introducidos en el primer cajón dan esa configuración? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta. Supongamos que hay otro número en el que ahora cada vez que hay 3 sapos en un mismo cajón se fusionan en 1. ¿No? Ahora en lugar de que se fusionen, dos, que 2 me generan 1, aquí es más bien 3 se generan 1, ¿no? Entonces, esa es la otra pregunta que sucede en este caso, ¿no? Con la representación de configuraciones. Y la última pregunta es, si el buró hiciera que 10 sapos de un mismo cajón se fusionen en uno, ¿qué aparece un cajón abajo, ¿no? Entonces, bueno, vamos, piensen primero ahorita la primera pregunta, mientras yo respondo aquí a mis compañeros, que ya nos quedan 15 minutos. Entonces, piensen rapidísimo esto. Entonces, bueno, de hecho, estas 3 preguntas, como que ya me están apurando por aquí. A Lili y a Pepe. Entonces, déjenme le respondo. Bueno, estas anótenlas. No las vamos a responder ahorita. Son de tarea. Anótenlas, pongan una foto, o algo, para que estas se queden para su próxima sesión. Las piensen, ¿ok? Agradecemos mucho su buen ánimo y alta participación que vimos el día de hoy. Muchas gracias por su tiempo y su esfuerzo de estar por aquí.